Por supuesto, un buen día para hablar sobre este informe que habla de los riesgos que se enfrenta al país y al sector privado, entendiendo nuestro país como la gran empresa en la que todos somos accionistas y que está a las puertas de un cambio de autoridades en los poderes ejecutivo y legislativo en tan solamente un par de semanas. Exactamente, en 40 días realmente tendremos las nuevas elecciones para cientos de cargos en el país y realmente este documento, más que una hoja de ruta para decir qué se debe hacer, es para abrir los ojos tanto al tejido empresarial de Panamá como para el político al que le llegue el documento y que sepan realmente esos riesgos críticos que enfrenta el país, cuáles son, qué hacer frente a ellos y sobre todo, qué dice la conversación, no solo la definición offline del riesgo, sino qué dice la conversación online del mismo. Claro, hablemos un poco del proceso antes de ver los resultados. Hablemos de la utilización por parte de JIC, de inteligencia de datos. Ustedes se apoyaron, por ejemplo, en inteligencia artificial, en el machine learning. Hablemos un poco de ese equipo que se conforma, de los indicadores que se buscaban y sé que combinaron la evaluación de más de 4 millones de menciones provenientes de la conversación digital de 61.000 perfiles. Toda una tarea titánica, pero que precisamente ahora arroja datos muy interesantes que vamos a revisar. Claro, aquí los equipos de asuntos públicos, riesgo y crisis y el de Deep Learning nos unimos para producir este documento y te cuento un poco cómo fue el proceso. Realmente hicimos ese análisis de los factores que impactan el entorno de negocios y primero hicimos un mapeo basándonos en una serie de estudios internacionales y locales de alto nivel y muy confiables y luego hablando con expertos y asesorándonos sobre estos riesgos, entendiéndolos a fondo y a través de una matriz de priorización pudimos describir, pudimos ver cómo son esos riesgos y cómo están realmente afectando al país, ¿no? Hicimos Claro. básicamente un ranking, eran al principio unos ciento y tantos riesgos que luego obviamente hay que priorizar y escoger los 10 más claves y en base a una ponderación, entonces allí hicimos la descripción de cada uno de los riesgos. Esto solo fue el primer paso. Claro. ¿Cuánto tiempo toma el análisis desde que se genera el primer paso dentro de la estructura para obtener la data, Ernesto? ¿Pasaron cuánto tiempo aproximadamente? Sí. Bueno, la conversación online, Ujú, medimos varias veces de conversación de lo que ujú. se estaba diciendo en Internet. Y realmente, como lo online siempre está allí y permanece en la web, no es que continúa, no es que haces un monitoreo continuo, sino que Claro. realmente te basas en lo que ya existe y simplemente haces un análisis de eso. Lo que sí toma bastante tiempo es descubrir cuáles son los riesgos y hacer las ponderaciones, las conversaciones con expertos, con empresas, con gremios y con diferentes organizaciones locales y multinacionales y organismos multilaterales también para poder llegar a ellos. Entonces, una vez ya tienes identificados esos riesgos, entonces te vas a ese segundo paso de descubrir qué es lo que se está diciendo en Internet. Claro, y Ernesto, lo que más impacta de los resultados es que son situaciones que se vienen desarrollando, afectando, eh, que en ocasiones están sobre la mesa o en otras ocasiones los tomadores de decisiones, más allá de presentarlas sobre la mesa, no tienen un plan de acción. Eh, yo lo que estaba revisando, los resultados veo es que más allá de plantearlo, ustedes lo que dicen, a ver, esto es una agenda país. La solución de los mismos debe trascender el periodo de 5 años de quien esté a cargo ahora, porque al final de cuentas vamos a ir incrementando, se va a ir, a ver, aumentando el impacto de ese problema que tal vez, si se hubiesen tomado decisiones hace 10 o 15 años, no estarían dentro de ese rango. Uno de los principales, hay en ese riesgo número uno, el tema de la falta de agua se incrementa ahora con la llegada del fenómeno del niño. Ya los expertos hablan de las consecuencias del fenómeno de la niña. Entonces dicen, necesitamos Así es. una estrategia visionaria. Sí.
Realmente visionaria y cooperativa. Aquí lo que hay es, especialmente esos sectores como el turismo o el agro, al Claro. que les impacta directamente el fenómeno de la niña o el niño, aquí es cómo vamos a medir esos riesgos o un paso para atrás. Estamos midiendo nuestros riesgos ante estas amenazas, tenemos una matriz de priorización de riesgos y de actuar ante posibles escenarios, Claro. vemos cómo impacta el bottom line de nuestro negocio. Entonces, si ya tenemos eso, entonces ya podemos actuar con anticipación y mucho más fuertes ante esas amenazas, ¿no? Esas amenazas ambientales que al final impactan directamente al negocio y a la sociedad y la comunidad donde opera el negocio. Y sobre todo, además de del impacto, la industria, la agroindustria que se encarga de del cultivo, de mantener el suministro en esa cadena de alimentación básica para nuestra población. Entonces, cuán determinante, y ahí está el riesgo número uno, el fenómeno del niño, y más allá de la falta de agua, el impacto que tiene y en los sectores que afecta. Otro tema que es el cáncer de nuestros tiempos y no solamente a nivel de Panamá, a nivel continental. Corrupción paraliza el desarrollo. Los fondos que se deberían utilizar para el desarrollo eh, no necesariamente llegan a quien lo necesita o a la ejecución. Así es. Este riesgo fue súper interesante de analizar porque más allá de la descripción del mismo y obviamente medir el impacto del riesgo en las empresas y en gobierno, las menciones online y lo que las personas hablan online fue muy interesante. O sea, 87%, no el 100, pero 87% hablan negativamente sobre la corrupción y cómo esto realmente afecta en la rendición de cuentas, en la transparencia, en el beneficio a ciertos grupos sociales y económicos, y cómo no refleja realmente el sentir de la población. Entonces estamos viendo las conversaciones sobre que unos pocos se quedan con mucho, unas Claro. conversaciones sobre qué se hace para poder evitarla, y ahora en un contexto electoral se habla de qué hacemos para elegir a personas que luchen contra ella o no sigan este ciclo vicioso, ¿no? Otro factor ahí muy, pero muy sensible es la pérdida de la credibilidad en algunas instituciones. Y eso es de suma preocupación, porque cuando hablamos de la importancia de la independencia de los órganos del Estado, de la tarea y la responsabilidad que tienen cada uno de ellos, vemos el impacto que tiene en aspectos como la legislación, la administración y supervisión de los fondos, la administración de justicia. Ahí está también el tema, por ejemplo, de ahora una institución que es sumamente fundamental y que es importantísimo que ese tema de la credibilidad no lo salpique, como es el Tribunal Electoral. Correcto, totalmente. Y me leíste la mente porque iba a hablar del Tribunal Electoral como una institución que debe permanecerse por encima del bien y el mal y ser, aparte de extremadamente transparente, ser justa, para que los panameños sigamos confiando en nuestro sistema electoral. Y más allá de eso, también que los candidatos a presidente de la República que se están comprometiendo con medidas como constituyentes y tal, que sepan lo que están hablando y que no solo lo estén usando para ganar gracia con el electorado, sino que realmente sepan cómo gestionarlo, cómo se hace y cómo eso impacta. En los debates tenemos que estar muy pendientes a este tema y sobre todo hacer preguntas y cuestionar. Claro, no solamente la propuesta, cómo se va a ejecutar, de dónde van a surgir los fondos que se proponen, mejorar algunas situaciones. Ernesto, te quiero preguntar qué nos divide, porque ustedes también dentro de los resultados en el riesgo número 4 hablan un poco de eso. Claro que sí, la polarización social, que es un fenómeno regional que había afectado a muchísimos países por mucho tiempo, ahora ya está con nosotros y realmente son desigualdades socioeconómicas, que eso lo hemos visto en Panamá toda la vida, pero también la percepción de la corrupción, de dónde estamos políticamente en el espectro, y no solo izquierda y derecha, sino qué creemos que es bueno para el país y qué no es bueno para el país,
eh, la división realmente eh, la, la intensifican las elecciones, ¿no? Pero también es una oportunidad. Y esto también de este documento entero se trata sobre eso, sobre oportunidades ante estos riesgos. Y es una oportunidad para abordarlo con un diálogo inclusivo, para hablar con comunidades y entender esas desigualdades subyacentes que existen, ¿no? Y fortalecer tanto instituciones democráticas como a nosotros mismos como profesionales. Claro, que nos permita una distribución equitativa de esos fondos que llegan a los gobiernos locales, que se destinan a obras sociales, al mantenimiento de la red vial, tantas y tantas cosas. Llegamos al punto 5, que habla del Canal de Panamá, que es una crisis local, pero que también tiene un impacto a nivel global, Ernesto, y ya justo hace unas semanas atrás, el 18 de marzo, para ser exactos, en Gaceta Oficial, el gobierno de la República de Panamá publicaba los decretos que oficializan la creación de un canal seco multimodal para mantener a nuestro país competitivo. Sobre todo, recuerden que nosotros somos un hub en cuanto a transporte, carga. Y sobre todo que el canal de Panamá tiene el 6%, o sea, por él transita el 6% del comercio global. Así es. Y realmente esto, por ejemplo, aquí también es donde podemos ver la conversación online y offline, cómo lo afecta. O sea, aquí vemos que hay una falta de agua eh, que obviamente tiene que ver con un tema de cambio climático, Así ¿no? es. Y cómo podemos llevar a cabo, cómo podemos invertir en tecnologías para conservación, medir las propuestas nuevas que se hacen sobre la salinización o Claro. desalinización o este tipo de cosas, pero más allá también es lo que se hizo online. Online la gente vincula esta falta de agua con ciertas empresas o con ciertas actividades en el país, vincula la falta de agua con la actividad del gobierno, por ejemplo, o la inacción del gobierno. Entonces es muy interesante ver que no solo es un fenómeno de cambio climático, sino que los panameños están opinando que aquí no solo es el clima, sino lo que puede hacer un gobierno para poder solventar este problema. De allí saltamos al riesgo número 6, que como ustedes dicen es el talón de Aquiles y que miramos con mucha preocupación, Ernesto, porque justo con la pandemia, las clases virtuales, ya organismos internacionales están diciendo, a ver, aquí pasó algo. Cuando hablamos, por ejemplo, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en el 2019, ya ubicaba a nuestro país en el número 71 de 79 países estudiados en cuanto a la calidad, equidad y eficiencia de los sistemas escolares. Sí, sí que han pasado muchos años desde el 2019, pero como decía, tuvimos una crisis con todos los esfuerzos que se hicieron a nivel de retraso. Cada estudiante se habla que perdió año y medio de estudio por falta de tecnología y eso cuando se traduce a la realidad son 3 o 4 años de aprendizaje. Entonces tenemos un problema que va a tardar mucho que resolver y debe ser una política de Estado. Claro, y aquí realmente una solución que pues, se propone siempre es impulsar medidas de programas para la formación técnica o la infraestructura escolar y la conectividad digital. O sea, es muy fácil decir que, claro, digitalicemos todo cuando en las áreas rurales y comarcales, incluso dentro de las áreas urbanas del país, no existe esa facilidad de conexión online. No hay presupuestos en las familias para estar pagando internet y mucho menos pagar uno que pueda tener a 3 o 4 personas conectadas en paralelo. Y, y es realmente decimos que es el talón de Aquiles porque para el empresariado, al final del día, las personas educadas, las personas que van a la universidad o que se forman en carreras técnicas, es lo que conforma una empresa y una institución. Entonces, eso es lo que se quiere. Y no solo eso, sino en el gobierno. Tú quieres al final también funcionarios que puedan ejecutar y ejercer sus labores con entendimiento y con análisis crítico. No simplemente ser unas eh, o sea, que sean alguien que te pueda apoyar en tu trámite, no simplemente que sea alguien que bloquee o que sea una pared, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Todo esto, la educación, como sabemos, es un tema que siempre se trata en los gobiernos y de vuelta, insisto, hay que ser muy atentos a las políticas que prometen los candidatos en sus planes de gobierno con este tema
el gobierno anterior dijo que iba a ser la estrella de este gobierno. No vamos a entrar en ese tema, pero Claro. o sea, hay una oportunidad muy grande para mejorar la educación del país. Necesaria y justa. En el punto número 7 está el tema de la inseguridad. Mientras que leía el informe, Ernesto me hacía recordar un poco lo que, a ver, han estado en los debates presidenciales compartiendo los diferentes candidatos. Recordaban ese abordaje en el primer debate que algunos decían, presentaban dentro de su discurso, sí, uno decía, bueno, aquí en Panamá hay más de 150 bandas criminales, otros decían, el sistema penitenciario está en crisis, otro decía hay que hacer un cambio desde las bases de la estructura de seguridad. Al final de cuentas, ustedes en esas conversaciones que analizan sobre el tema de inseguridad, ¿qué recogen? ¿Sigue siendo un tema de prioridad para el panameño? ¿Es un tema de preocupación? Totalmente, y quizás uno de los más grandes. Y en Tebas, cuando hicimos la ponderación, cuando lo colocábamos entre la probabilidad del riesgo y la incidencia o la importancia del riesgo, termina siendo uno de los más altos. Y realmente es muy fácil, se le pudo haber llamado seguridad a este tema, pero le llamamos inseguridad porque eso así es que se le está llamando en la conversación online y así es como lo percibe el panameño, ¿no? O cualquier persona de otro país que esté viviendo aquí en este momento también. El sector privado puede contribuir con la inseguridad, pero también puede blindarse ante posibles casos de inseguridad que puedan, eh, que puedan amenazar su día a día, su producción eh, o lo que hagan, ¿no? Y también igualmente a sus colaboradores y, y también se pueden promover iniciativas comunitarias, programas de desarrollo y de capacitación, todo para poder disminuir la inseguridad que se vive en el país. El puesto número 8 está dedicado al desempleo. Habla sobre, o plantea la pregunta de escasez de talento o falta de oferta. Ya recientemente, Ernesto, unos meses atrás, en octubre, si no me equivoco, septiembre, octubre del año pasado, la Contraloría General de la República había dado a conocer, había publicado los resultados de lo que ellos llaman la encuesta de mercado laboral que se realizó de agosto a septiembre del año pasado y actualizaba los datos del año anterior y hablaban de que el desempleo había disminuido a 2,5%. Sin embargo, la población de que realiza a ver, actividades informales para recibir un sustento diario, lo que se dice que si no sales a trabajar un día no tienes el recurso para alimentar a tu familia. Entonces, mirando esas cifras y las conversaciones que ustedes analizan, ¿qué dice el informe sobre el aspecto o el riesgo número 8 de desempleo? Claro, por ejemplo, la descripción está muy alineada a lo que dices, ¿no? A esos números institucionales oficiales que tenemos, pero realmente cuando tú te vas a la conversación online, tú lees a la gente diciendo que no consiguen empleo o que tienen, o sea, o que tienen problemas eh, con cómo aplican a estas posiciones o si están capacitadas para estas posiciones que están abiertas. Em, lo real es que si tú comparas la conversación online contra los números oficiales, hay una discrepancia muy, muy grande. Y una de las posibles soluciones para esto es la modernización tecnológica, la inversión en educación, de vuelta vinculándolo al riesgo anterior, y las habilidades técnicas. Es crucial que las empresas establezcan alianzas con instituciones educativas para adaptar los planes de estudio a las necesidades del mercado laboral actual. Y volvemos a otro punto que es como, pareciese recurrente, pero es que se van entrelazando como un tejido, el tema de la pobreza y temas de la desigualdad que siguen siendo muy marcadas, ¿no? Y ahora más que nunca, Ernesto. Sí, tú ves, o sea, todo el tema de polarización social, educación, inseguridad, desempleo, pobreza y desigualdad, pareciera que fuera repetitivo, pero no, porque cada uno es un universo en sí mismo con soluciones que hay que tomar en cada uno de ellos y que claro que se van derramando uno encima del otro, pero que no necesariamente con la solución a uno o con una curita que le pongas a uno vas a resolver los demás, que es muchas veces lo que sucede. Se crean algunas medidas que son buenas o útiles en ese espacio del tiempo,
para problemas críticos, pero luego tienes una serie de problemas que están vinculados a ese problema y que no terminan de resolverse la, porque no es una solución integral. Claro. Volviendo al riesgo 9, que es el de pobreza y desigualdad, aquí especialmente hay altas tasas de pobreza en las áreas rurales e indígenas, lo que las empresas que operan en esos entornos les manda un mensaje para que tengan programas de ya sea sostenibilidad, valor compartido, responsabilidad empresarial, que sean inclusivos y que contemplen inversión en educación, salud, desarrollo social y poder especialmente, algo que no hemos hablado, que también es muy importante, reducir la brecha de género. Así es. Y el 10, que pareciese la cerecita del pastel, tiene que ver con la caja de seguro social. Así es. ¿Qué El dice? futuro de la caja de seguro social es un tema que para los panameños y para aquellos que cotizamos es algo demasiado difícil de poder ni siquiera poner, o sea, visualizar, ya que es tan grande. Y escuchamos en los debates posibles soluciones, incluso acusaciones sobre el manejo de los fondos de la caja de seguro social, de la pérdida de ingresos en la caja de seguro social por la salida de ciertas industrias del país. Disculpa. Sí, no, no te Y, preocupes. y es realmente importante poder entender qué está proponiendo cada administración para llevar la caja de seguro social a un futuro que sea sostenible, pero que también vele por la salud de los panameños. Online se habla de la pérdida de citas, de muertes, de tiempos de espera, mientras que offline hablamos sobre inversión en programas y tal, pero ahí tenemos el oncológico, por ejemplo, que hay una solución que puede ser económica y hay muchas organizaciones que también apoyan al oncológico y muchas personas individualmente que lo apoyan, Claro. pero simplemente el gobierno deja que pase y no podemos permitir que eso siga sucediendo. Y Por eso es lo que supuesto. lo convierte en un riesgo tan crítico. Claro, porque se sigue incrementando, Ernesto, la problemática y yo lo que percibo con el informe que ustedes presentan es, esto es como cuando tú organizas tu semana, o sea, ya sea que utilices una agenda virtual o todavía necesites, como es mi caso, algo físico. Y yo tengo aquí una agenda donde anoto todos los pendientes y tú tienes el panorama más claro, o sea, sabes hacia dónde te tienes que mover, cuáles son las prioridades, el plan de acción para cubrir en el tiempo estipulado esos pendientes. Entonces, cuán importante es la data porque nos permite de generar estrategias precisas. Te quiero preguntar un poco desde la perspectiva. ¿Este estudio está disponible para que se pueda revisar por parte de quienes siguen la conversación punto por punto? Ustedes, desde la experiencia que tienen, tendrán un acercamiento con los candidatos para que tengan acceso a la data obtenida. Claro que sí, este estudio lo hicimos disponible y está online para todo el mundo. Igualmente te puedo compartir el PDF, el cual puedes también Sí, publicar en tus redes. Y cualquier empresa que quiera sentarse con nosotros a conversar sobre estos riesgos y entender qué es lo que está pasando, ahí está. Porque realmente las oportunidades, si bien el gobierno tiene que atacar estos programas y estos problemas desde su óptica, aquí el tejido empresarial tiene oportunidades ante estos riesgos y hay que actuar de una manera audaz y hay que anticiparse para los riesgos, ante estos riesgos para poder contribuir de una forma íntegra, por supuesto. Bueno, integral. nosotros, así es, nosotros de verdad que valoramos y agradecemos mucho la información que nos compartes, Ernesto, porque de verdad que nos va a permitir poner en perspectiva. Sabemos que los problemas existen, pero con esta rápida mirada, después del análisis que ustedes hacen, entendemos, a ver, estos son 10 temas que no se puede pasar la página, o sea, los tenemos que abordar y encontrar las soluciones sí o sí. Así que de verdad que apreciamos mucho el trabajo Exacto. que hacen ustedes y estamos listos para recibirlos cuando tengan otro estudio de información como esta tan valiosa. Claro que sí. Y muchísimas gracias por el espacio y especialmente y a todo el mundo que está escuchar sobre estos 10 riesgos críticos que son muy importantes para Panamá y las maneras audaces de poder sobrellevarlos.
Exacto. Bueno, un abrazo, Ernesto, un saludo a todo el equipo de JIC Panamá y de verdad que muchas Igualmente, gracias por tomarnos en cuenta para compartir esta información. claro que sí, a ustedes por el espacio y a todo el mundo por escucharnos. Perfecto, bueno, muchas gracias. Conversábamos con Ernesto Méndez Chiari, director del Departamento de Asuntos Públicos de JIC, sobre el análisis de este mapa de priorización de riesgos reputacionales de Panamá a unas semanas de un suceso, un evento tan importante como como son las elecciones 2024. Gracias, Ernesto.